Saludos, humanos bellos, y a los demás también. Gracias por acompañarme en un nuevo episodio. Y en esta ocasión les traigo un análisis gnóstico de la canción Púrpura Pulpa del artista System C, que es chileno, al igual que yo. Estuve revisando, vi muchas reacciones, debo haber pillado quizás 7 u 8, y pues el lenguaje que utiliza es muy gnóstico y corresponde a distintas culturas, por lo que hay que estudiar bastante como para saber de qué está hablando. Y pues les traigo un análisis justamente sobre eso. El video parte en negro y lo primero que vemos es esta imagen, que es un círculo con un punto dentro, que se conoce como la mónada, que es un símbolo griego, y básicamente representa al espíritu y el alma, el alfa y el omega, lo que en ciencia se podría entender como la singularidad de un sistema entrópico y el volumen total del sistema entrópico. Bien, aquí suceden tres cosas por separado. Una cosa es el sonido, otra cosa sería el título de la canción y otra sería el símbolo del fruto de la semilla de la vida, que luego se fragmenta volviéndose la flor de la vida, que sería el símbolo de las 64 esferas, que en 2D son solo 19. Eh, el símbolo de la mónada, el primero, el que nos muestra, representa el primer acto creativo, el primer nivel de lo creado, donde eso que llamamos Dios es solo una cosa. La semilla de la vida son 7 esferas y corresponden al tercer acto creativo, lo que en alquimia se conocía como el Tesseract, porque tiene una relación a la forma en la que fluye la información dentro del alma. Si se lo están preguntando, ¿cuál sería el segundo acto? Un símbolo que representa el segundo acto sería la triqueta celta, que representa un tetraedro. El, en la semilla de la vida representaría un doble tetraedro, lo que se extiende como Merkaba. Respecto al sonido, podemos escuchar un beat que comienza a acelerarse, luego se detiene y cambia a una melodía. Este simbolismo se refiere a la aceleración. Todo está en constante aceleración y por eso todo va subiendo de octavas en frecuencia cada cierto tiempo. Es parte del ciclo. También podría verse como el punto y la línea son masculinos y la onda y la espiral son femeninas. Este cambio se podría ver como atravesar un horizonte de sucesos en donde se está abandonando lo masculino para abrazar lo femenino. Lo masculino tiene que ver con la lógica, tiene que ver con la individualidad, tiene que ver con, más que nada, con la lógica sobrevivencia. Y lo femenino tiene que ver con el colectivismo, el darnos cuenta de que sobrevivimos como especie porque trabajamos en conjunto. Somos una raza social que no podría sobrevivir por sí mismo, un solo integrante por sí mismo no podría. El, el tercer aspecto sería el título de la canción, que es algo bastante profundo. Eh, Púrpura sería el color violeta, el color morado, correspondería al color del sexto chakra, el que sería la sexta capa del alma, y el concepto pulpa sería relativo a la fruta. La pulpa es lo que hay entre la cáscara, la totalidad de la fruta y la semilla. La semilla sería el espíritu, la pulpa, las primeras 6 capas que tienen que ver con lo que articula lo que es nuestra personalidad, sería lo que nutre al espíritu y efectivamente a través de la experiencia vamos nutriendo al espíritu para que vaya conociendo todo el espectro de lo que es la emoción humana. Y la séptima capa de las 7 capas del alma sería la vinculación con lo divino.
Entonces, básicamente, como seres humanos en este momento deberíamos poder lograr sobrepasar el nivel de la mente para alcanzar nuestra conexión con lo divino. Que por ahí se nos mete el tema de tanto bombo con la pineal en donde tratan de que nos atasquemos en la mente, divinizando la mente. Bien, vemos un modelo atómico que sería el clásico, el que generaron mayormente Röntgen y Heisenberg, que probablemente a Röntgen lo ubiquen más por el tema del gato en la caja que está vivo o muerto, y a Heisenberg quizás le suene por Breaking Bad, pero en realidad fue uno de los científicos que trabajó en el Majestic 12, por lo que es uno de los que desarrollaron la bomba atómica. Referente al video, eh, vemos al átomo y luego vemos cómo salta a las neuronas. Esto hace referencia, por un lado, al tema de la escala fractal de las conciencias. Eh, Nosotros como seres humanos, en este nivel, básicamente somos un cúmulo de células que trabajan como si fuesen un solo organismo. De hecho, nuestro cuerpo está compuesto por órganos y esos órganos están compuestos por células y esas células a su vez dentro de ellas tienen otros organismos que funcionan para que la célula exista y así sucesivamente puedes ir bajando en las escalas y todas esas formas de existencia tienen conciencia de sí mismas. Cada átomo es consciente de sí mismo como nosotros lo somos, pero claro, en un nivel diferente de conciencia. Los átomos solo saben que existen, nosotros tenemos un mínimo de 5 tipos de conciencia más con las que podemos trabajar. Y la mente, que sería una sexta, que las puede conjugar a todas juntas. Eh, Otro detalle es el cómo va subiendo la escala musical. Quizás quiso hacer una especie de juego relativo al solfegio, pero para eso hay que utilizar las frecuencias específicas. En afinado a 440 no funciona. Oye, escucha. Con una púrpura pulpa transmutarás absurdas culpas. Con una púrpura pulpa transmutarás absurdas culpas. Bien, aclaramos que la púrpura pulpa sería la capacidad de la mente de nutrir al espíritu. Transmutar se refiere a cambiar de polaridad algo. Si algo es blanco, lo vuelvo negro; si algo es frío, lo vuelvo caliente. Lo hago atravesar un horizonte de sucesos para que sea lo mismo pero invertido a sí mismo. En este caso, Don Chiste estaría haciendo alusión a lo que se conoce como la llama violeta, que sería parte de lo enseñado por el conde inmortal de Saint Germain, que sería el verdadero quinto logos, no el chanta de Samael Aun Weor. Eh, ¿Por qué las culpas son absurdas? Bien, la culpa es un sentimiento completamente natural y de hecho es un sentimiento muy humano. Hay que ser capaz de verse a uno mismo para poder sentir culpa o sentir vergüenza. Los que no tienen contacto con su alma no tienen esa interacción, así que no son capaces de verlo. El, el tema de sentir culpa es sano. El vivir con culpa es absurdo. ¿Por qué? Eh, Nadie siente culpa en el momento en el que está realizando la acción. Sientes culpa por efecto de las consecuencias del acto. Eso significa que cuando cometimos el acto fuimos perfectos, siendo fieles a lo que somos en el ahora. Pero en el futuro somos perfectibles y por eso tenemos la capacidad de poder contrastar lo que hemos hecho contra lo que somos ahora. Y bajo esa perspectiva podemos decir que sí hubieron errores en el pasado, pero en el ahora no fueron errores. En el ahora fuiste perfecto siendo fiel a lo que eres. La culpa es útil.
para darte cuenta que cometiste un error y que hay algo que puedes mejorar. Vivir aferrado a la culpa es generar sufrimiento innecesario y el sufrimiento es opcional. Hay distancia entre lo que es dolor y lo que es sufrimiento. El, el dolor señala límites. Esos límites puede que valga la pena transgredirlos o puede que no. Si meto la mano al fuego, voy a sentir dolor y ese es un tipo de límite que no debería cruzar porque voy a perder mi mano. Pero correr 1 kilómetro más, cuando ya no puedo o siento que no puedo, pues sí sería un dolor que vale la pena sufrir. En cuanto al sufrimiento, por ejemplo, volviendo al ejemplo de la mano quemada, en el momento en que me quemé la mano me dolió, pero cuánto tiempo yo sufra porque me falta una mano es asunto mío. El uso de la llama violeta tiene que ver con la luminiscencia del aura. El, la gente que tiene una mente sana, una mente que incluye a los demás, tiene un tono violeta claro en su aura, referente a lo que comprende su mente. Y las mentes enfermas, las mentes egoístas, mayormente los brujos tienen mucho morado oscuro en sus auras, se refiere a que nosotros podemos inducir la frecuencia de la voluntad que queramos simplemente haciéndolo. Si estás triste, puedes recurrir a tu recuerdo de lo que es la felicidad para sentirte feliz y así transmutar esa frecuencia y volverla otra cosa. Desenfunda Kundalini tubular, tu aura impulsa. Desinfunda tubular Kundalini, tu alma impulsa. Esta, esta barra está simpática porque en el refrito milenario hablan de la Kundalini como una serpiente enroscada. Y muchos de los símbolos relativos a la Kundalini tienen que ver con serpientes que ondulan. Pero los que hemos logrado la Kundalini sabemos que se trata de un cilindro de luz que va subiendo por la columna, uniendo los chakras a medida de que te vas, eh, por así decirlo, existenciando en cada una de las conciencias. La palabra aura está extraña. Hay muchas palabras que calzaban tan bien como aura y eran mucho más precisas, como prana, mana, chi, ki, hasta cosmos podría haber sido. El aura es una octava lumínica que se encuentra entre nuestro espectro de luz visible y lo que llamamos ultravioleta, que en realidad debería ser ultra azul, porque el ultravioleta es una octava más alta todavía. Y, y este remanente de luz se puede lograr ver, hay ejercicios para eso, y diseñé un librito que permite aprender a ver el aura, por ahí está el video. Eh, el aura refleja nuestro estado emocional en el ahora, básicamente. No tiene mucho que ver con la Kundalini realmente, pero sí, si alguien te observara realizar el ejercicio de ir uniendo los chakras hacia arriba, vería cómo los colores de tu aura se van volviendo más claros cada vez, hasta que al lograr la séptima conciencia y volverte una octava completa, el aura tendría que volverse dorada completa. Por muy burda que tú veas la lluvia oculta. Por muy burda que tú veas la lluvia oculta. Mm, esta barra está curiosa. Mm, la lluvia oculta. A mí en lo personal, la única lluvia oculta que se me ocurre podría ser esa estática que se ve en ocasiones al anochecer, cuando predomina el rojo en el cielo. Se logra percibir una estática en el aire. Esa lluvia, esa estática, es producto de las señales electromagnéticas que usamos para las telecomunicaciones. Y por muy burdo que suene, por muy simple que suene, estas señales nos hacen un tremendo daño. No porque nos enfermen,
o como dicen las teorías de la conspiranoia, sino porque se vuelve una especie de cúpula electromagnética que bloquea el libre paso de las frecuencias que vienen desde el universo. Hace ya muchos años se descubrió estudiando el ADN basura que ese ADN que supuestamente no utilizamos envía y recibe señales electromagnéticas todo el tiempo. Esas señales vienen del universo y nos permiten lograr coherencia y así ir evolucionando a través de nuestra genética, pero no nos bloquean eso a través de estas señales que son mucho más altas de lo que deberían. Tesla en su tiempo, cuando estaba tratando de desarrollar esto de la electricidad inalámbrica, se pilló con este problema de que la señal llegaba interrumpida y la solución que él encontró fue duplicar la señal para que al llegar al otro lado el mensaje se completara. Y de esa forma no tenía para qué aumentar el poder de la señal. Pero, como sabemos, ahora hoy en día, si no me equivoco, China creo que está tratando de establecer el estándar en 7 u 8G, lo que claro bloquearía con mucho más fuerza la señal que llega del universo, porque esa señal está aumentando y por eso necesitan aumentarla mucho más. Cuando gritas gol, le cedes energía a un tulpa. Cuando gritas gol, le cedes tu energía a un tulpa. Bien, ¿qué es un tulpa? Un tulpa es una creación mental que puede ser individual o colectiva. Los niños suelen tener amigos imaginarios y estos amigos imaginarios son tulpas que ellos crearon, que la gracia de estas creaciones mentales, los magos generalmente lo usan como una suerte de guardaespaldas, los programan, los crean con la orden de protegerlos. Los niños son un poquito más simples y lo que hacen es darle una cantidad tal de atributos a su creación que prácticamente tienen una personalidad propia. También quizás cabe mencionar que no siempre son los amigos imaginarios de los niños son imaginarios. Si bien en su gran mayoría son tulpas que ellos mismos han creado, como podríamos ver en Intensamente con el amigo imaginario que anda dando vueltas por ahí. Eh, También puede pasar que el niño nazca con habilidades mediúnicas o de clarividencia y eso provoca que los oscuritos generen cierta tensión sobre el niño en busca de llevarlos para el bando de ellos y utilizar su don para beneficio de ellos. En ese caso muchas veces los amigos imaginarios de los que el niño habla en realidad son parientes fallecidos que vuelven a ayudar o también puede ser un ángel guardián o algún tipo de entidad de las jerarquías que está asumiendo la forma de otro niño para cuidar al niño. Pero mayormente suelen ser los abuelos los que cumplen esa función. Y en la forma oscura de estos casos de los niños podría ser los que son reencarnación de alguien al que ofrecieron como pago en un pacto, que eso solamente lo pueden hacer los familiares, y la persona murió antes de que el demonio pudiera cobrar y lo persigue durante varias vidas para poder reclamar lo que supuestamente le pertenece. Por eso hay que poner atención a lo que hablan los niños. Eh, si el niño dice que su amigo le prohibió hablar del tema, pónganle ojo, porque ningún ser de luz va a aconsejar que oculten el secreto del contacto. En el caso de los tulpas colectivos, que sería el caso de lo que toca con esta barra, quizás el caso más popular o que el que pudiéramos mejor entender eh, sería el tema de lo que conocemos como la Llorona de México. El mito de la Llorona comienza en un poblado que tiene cerca de él un río y por la creencia de que esta entidad existe, a nivel colectivo se le comienza a dar forma, se le comienzan a dar más atributos y termina tomando forma física, pero sí hay que mencionar que cuando los tulpas son colectivos suele pasar que un inorgánico utiliza
el envase creado, este envase de creación mental, como su propio cuerpo, pero pasa a poseer los atributos que poseía el envase, así que gran parte de lo que el inorgánico era antes de meterse a ese cuerpo se pierde. El, en este caso de La Llorona, sucede que entre más gente comenzó a saber sobre esto, comenzó a suceder que comenzaron a haber casos de esto en todos los lugares que cumplían con la condición de tener un río cerca. En el caso del fútbol, en el caso de los deportes, en donde tienen barras, barras bravas que gritan y se enardecen por lo que sucede en el partido, pasa mucho esto que toca, el tema que toca Chiste, de que se crean una especie de emanación, algo así como un Susano, como en Naruto, en donde ambas barras tienen un Susano y se están tirando mala onda los dos. Y es toda esa mala onda, toda esa mala energía es rescatada por los inorgánicos para alimentarse de ellos. Y a un estadio entero la energía usurpan. Tu paz me preocupa, con una lupa descubran su plan. Mi paz, tu paz me preocupa cuando con una lupa descubran su plan. Bien. Eh, este tema lo encuentro importante porque la cabal, como le estamos llamando ahora, antes fueron los Illuminati, antes fueron los Merovingios, antes fueron los Morganos, y así han ido cambiando de nombre, y es justamente parte del truco. Cada cierto tiempo ellos nos hacen saber de ellos para básicamente ofrecernos una especie de falsa paz a través de que se destruyan estas supuestas hermandades secretas, pero realmente siguen existiendo. Las cabezas, los que la llevan detrás de todo el asunto siguen estando allí. Simplemente nos van a ofrecer al perraje, nos van a dar de comer a los perros. Otro tema importante en esto es que hacerse mala sangre por lo que hace la oscuridad es perder el tiempo, básicamente, porque la luz migra y la oscuridad se queda. Todo lo que ellos están haciendo los condena a seguir viviendo este nivel o por debajo de estos niveles, en donde las cosas siempre van siendo cada vez más rudas entre más abajo vas. Y la luz simplemente migra a niveles de existencia más simples y más desdoblados, por así decirlo, en donde todo es más claro. Somos supratrascendentales Kumpa. Eh, Aquí hay un pequeño detalle que es parte de la programación del New Age, en donde tratan de que nos autodivinicemos. Lo podemos ver en la falsa Noxis Hiperbórea, en donde todos se creen ser ángeles encarnados, todos creen ser ángeles que fueron engañados y atrapados en la materia. Lo vemos en la Noxis de Sofía, donde Dios es el malo y nos quiere comer a todos. Y nosotros somos espíritus de este nivel. Fuimos existenciados como espíritus de esta 3D. Y comenzamos nuestro camino como átomos y luego trascendimos y subimos de nivel y llegamos a la molécula y después pasamos a la célula y luego fuimos seres multicelulares y luego llegamos a ser animales y luego fuimos animales eh, sociales y finalmente después de muchos millones y millones y millones de años nuestra alma fue apta para poder usar este envase que estamos usando ahora. No, no es tan así como que nuestro yo superior bajó y encarnó en un ser humano. Ese yo superior sí somos nosotros, pero después de haber vivido todo lo que hay que vivir en este nivel. Somos supra trascendentales, compa. Nuestra revolu hacia la evolu apunta. Nuestra revolución hacia la evolución apunta. Esto es muy cierto. Eh, Normalmente las revoluciones que ha visto el ser humano han sido en busca de que los muchos logren equidad contra esos pocos que tienen el poder.
En esta ocasión, la revolución va a ser una evolución porque no compete solamente al ser humano. Por fin llegó el tiempo en que va a haber gente que se va a dar cuenta de que toda la vanidad que nos han metido, tanto en el teísmo, donde somos creación directa de Dios y por eso nos pertenece el mundo, como en el ateísmo, en donde somos el intelecto superior y por eso nos pertenece el mundo, eh, estamos llegando a este punto en donde nos daremos cuenta de que como conciencias no valemos más que las demás, que ninguna vida vale más que las otras, y que la única forma en que nuestra raza, nuestra especie, logre crecer de la forma que corresponde es incluyendo a toda la demás vida y respetándola. Por lo que nuestra forma social de existir tendría que pasar a una especie de utilitarismo anti-antropocentrista. Tendría que dejar de ser el hombre la pieza central del juego social, sino tendríamos que pasar a que toda la vida eh, valga lo que vale, que es lo mismo para todos. De pequeños nos dijeron si no te masturbas, tu próstata puede constatar cosas más turbias. Bien, aquí se refiere a, a todos estos estudios que andan dando vueltas que cada cierto tiempo salen, en donde por ejemplo te dicen eh, tener sexo regularmente disminuye la probabilidad de cáncer a la próstata en un 80%. O que tener sexo 3 veces a la semana disminuye el peligro de falla cardíaca. Y así un montón de estudios que hablan a través de estadística incentivando el tener sexo. Lo que no es para nada malo, pero está este detalle sobre la espiritualidad que tiene que ver con el prana. El, el prana, el mana, el chi, el ki sería lo que podríamos entender como el plasma primogenio, la primer sustancia. Esta sustancia, al irse mezclando con el éter, se va densificando y ganando nuevas formas y a través de la infinidad de combinaciones de proporciones y cantidades y tamaños, van surgiendo toda la inmensa cantidad de sustancias que podemos encontrar en nuestra densidad y sería la materia que conforma también a todas las demás densidades. Entonces sucede esto, que nos dicen que existe la energía sexual. Bien, primero habría que aclarar que energía es la medida que asignamos a cómo se transfieren las magnitudes de un fenómeno a otro. La energía no es algo real, es una medida, es como decir metro, es como decir litro. Y lo sexual no tiene que ver meramente con la copulación o con la reproducción. Sexualidad se refiere realmente a la interacción de los polos. Toda interacción de los polos es un acto sexual. Eh, en cuanto al tema que él está tocando, se refiere a- al tema de cómo se eleva la kundalini, en donde es necesario tener el estado óptimo de prana en el cuerpo. Y esto se logra comiendo sano, haciendo ayuno, durmiendo bien y no teniendo sexo por un tiempo. ¿Por qué? Porque tanto el fluido vaginal como la producción de espermios le piden una gran cantidad de prana al cuerpo. Y después de tener un orgasmo, pues se pierde una gran cantidad de prana y se requiere una cierta cantidad de tiempo para poder recuperar ese prana y poder intentar hacer el elevar la kundalini. El tema del deseo sexual es otra cosa. Eh, Hemos estado siendo hipersexuados desde desde la década del 60 más o menos, y básicamente esa es la razón de por qué el deseo sexual es quizás la forma de deseo con la que más fácil nos relacionamos, o básicamente la que a más temprana edad nos comienza a afectar. La relación del deseo sexual y la kundalini es básicamente un truco. Se puede usar cualquier tipo de deseo.
pero como les explico, desde los 60 pasa esto de que el deseo sexual está muy latente en nosotros desde niños porque nos hipersexualizan. Y básicamente el truco sería que en el momento en que estás muy, muy excitado y llevas, digamos, unas 2 o 3 semanas sin tener orgasmos, puedes asumir la posición del loto, comenzar a meditar y transmutar el deseo de placer que te está consumiendo en el anhelo de ser placer. Y al hacer esto transmutas el deseo egoísta en un anhelo altruista y toda esa oscuridad que tenía el prana que se acumuló en el segundo chakra se libera y al existenciarte en el primer chakra, que diría yo que la gratitud es quizás la virtud más útil, entonces estás siendo alegría, gozo, placer para el universo en gratitud y eso arma el cilindro. La energía fluye al primer chakra, el plasma que es el prana logra moverse y une primer y segundo chakra y de ahí puedes pasar al tercero bajo la conciencia de ser útil y así vas escalando por los chakras. Y la verdad que si tu chakra sexual acumulas, además de controlar a voluntad cuando eyacular, despertarás una vitalidad espectacular. Bien, aquí toca el tema que les mencionaba, si el tener orgasmos te descarga, te quita mucha energía vital. Esa es principalmente la razón de por qué los atletas de alto rendimiento realizan concentraciones antes de una competición importante y en especial se cuidan de no tener sexo porque eso les baja mucho el rendimiento físico. Solo funciona con una única dupla, pero si acostumbras a tener aventuras en plural, cada penumbra de la otra persona se te suma. Mm, Esto lo he visto seguido en posteos de Facebook, donde dicen que si tienes sexo con muchas personas te llevas parte de esa energía. Eh, Esto es una visión muy minimalista del asunto. Eh, para entender este tema tendríamos que imaginar que estamos en el centro de un estanque y que nuestra presencia genera un golpeteo en el agua y ese golpeteo genera una onda y la velocidad del golpeteo genera que vayan saliendo más ondas y por ende se genera un patrón. Cada uno de nosotros tiene un patrón en particular. Tenemos gente con la que simplemente no hay compatibilidad de esa armonía, hay gente con la que se potencia, hay gente con la que simplemente nos atravesamos y no pasa nada. Y esto que está mencionando no tiene que ver con el acto sexual, sino con la interacción de las almas. Nuestra presencia tiene alrededor de 18 a 23 metros más o menos esféricos alrededor de nosotros, que sería la razón de por qué, por ejemplo, podemos notar que alguien nos observa. Cuando alguien nos mira con malas intenciones y está dentro de nuestro campo, nuestra alma percibe eso y nos avisa. Y esto sucede todo el tiempo. Yo, por ejemplo, que vivo cerca de una zona que está llena de pub, al bajar siento como una especie como que me desgarraran el alma, siento que me roban, que me quitan pedacitos, simplemente por pasar cerca de gente que es muy egoísta. Generando conexiones kármicas que abruman adultos y jóvenes nobles, no ven cual nube nubla. A ver, el karma. El karma es la consecuencia que le pedimos al universo por lo que hemos hecho. Así que no podemos adquirir karmas ajenos. Si yo, digamos que soy niño y voy, acompaño a mi mamá a la tienda y de pronto me meto un dulce al bolsillo, voy a sentir miedo de que me atrapen, miedo de que me pillen, y al salir de allí, al pasar toda la situación, me como el dulce, igual voy a tener la idea de que hice algo malo. Y esa idea genera que bueno, esa frecuencia, ese patrón de onda se va al universo
comienza a mover sus cosas y en algún momento retornará como una lección a aprender sobre eso que consideramos que hicimos mal. Así que realmente no se nos pega el karma de otros, pero sí puede pasar que somos parte de un karma familiar o del karma de un país. Eso sí puede ser. Nunca se urja, surja de aguas profundas. El que se frustra justamente se inunda. Aquí, este tema está interesante porque está hablando del tema de alimentar la oscuridad. Si tú alimentas la oscuridad, lo único que haces es potenciarla. Entonces, si estás en negativo, te vuelves más y más y más negativo y te vas hundiendo y hundiendo y hundiendo. Aquí la solución de esto quizás sea lo que tenemos como el estoicismo. Los estoicos renuncian básicamente a la opción de sufrir. Dejan de ver las cosas como personales, como que lo están haciendo en contra de ti y lo analizan más bien como hecho. Entonces, en vez de generar sufrimiento a través del acto de lo que está pasando, se apunta directamente a la solución. Vamos derecho nomás. Que básicamente sería lo que plantea la filosofía mandaloriana con esto del camino así es, en donde no se detienen a sufrir por lo que está sucediendo, simplemente vamos para adelante. Bueno, el camino así es y así que hay que hacerlo. Que es algo bastante, que es muy cercano al Bushido japonés en realidad, el vivir con una serie de reglas que te permiten cuidar tu virtud. Estudia Lemuria y refuta conjeturas. Estudia Lemuria y refuta conjeturas. Bien, Lemuria fue un continente muy similar a Australia, quizás incluso un poquito más grande. Se encontraba entre Australia y las costas de Chile. Y la de Pascua, Juan Fernández, son un trocito de ese continente, que sería la razón de por qué hay leyendas de hombres pájaros en una isla, ya que esas islas no eran islas, sino que eran las zonas altas del continente. ¿A qué se refiere con las conjeturas? Probablemente te está tocando el tema de la pureza racial. Eh, Nos han metido en la cabeza de que existe un primer mundo y luego este nuevo mundo, y tienen este tema de la pureza racial, del ario, del blanco, de ojos claros y todo eso. Pero yéndonos a lo técnico, la pureza racial de los pueblos originarios es mucho mayor que la de los pueblos caucásicos de anglosajones de Europa. La gente de acá de América somos descendientes de Lemuria. Cuando Lemuria se hunde, gran parte de esa población se fueron a las costas que tenían más cerca. Algunos conformarían lo que son los aborígenes australianos y otros serían los aborígenes que estaban para el lado de acá, al sur de Chile. Por lo que en pureza racial somos más puros que los europeos que han pasado por colonizaciones de los persas, batallas con los chinos, los vikingos por allá, por acá. Y a las finales, los anglosajones tienen una gran mezcla racial en comparación a los pueblos originarios de América. Veo una nave espacial en el cielo en vez de luna. Veo una nave espacial en el cielo en vez de luna. Bien, aquí está tocando el tema de cómo perdimos nuestra luna original, que los Anunnakis dejaron caer en el Yucatán, y la nube de polvo que ese impacto levantó bloqueó el sol por mucho tiempo y eso provocó que muriera mucho vegetal, y eso provocó un escalamiento por la cadena alimenticia, llevando a que los animales más grandes que necesitaban más alimentos murieran antes que los animales más pequeños. Y eso llevó a la extinción masiva de los dinosaurios, en donde los dinosaurios más pequeñitos lograron adaptarse y evolucionaron a aves, ya que la genética reptil proviene originalmente de las aves, pero es otro tema. Aquí toca el tema de que la luna es una nave. Para poder restaurar el clima del planeta después de que perdimos la luna,
los grises de los que viven en Alaska, de los que están debajo del HARP, trajeron una luna muerta de la constelación de la Osa Mayor, que sería la razón de por qué la bandera de Alaska tiene esa constelación como símbolo. Eh, Hay varios detalles que confirman esto. El primero de estos sería que la luna que tenemos actualmente es un poquito más grande de lo que debería. ¿Por qué es importante ese detalle? Porque si fue atrapada por la órbita, por la gravedad de nuestro planeta y terminó teniendo la órbita que tiene, por el tamaño que tiene no debería poder haber sido atrapada por la gravedad de la Tierra. El segundo detalle quizás sería la órbita prácticamente circular perfecta que no se ve en ninguna otra cosa en el universo, ya que todo tiene órbita elíptica y la luna, aparte de que gira en círculo perfectamente, también nos da la misma cara todo el tiempo, lo que es bastante extraño. Porque para que esto sea así tendríamos que tomar la Tierra, poner la luna y pegarle un chirlito y dejarla girando en círculo. Otro detalle interesante sería quizás el efecto campana, que describe el Apolo 13 cuando aterrizan en la Luna y las patas de metal chocan con la superficie y generó un efecto de gong que hizo vibrar a la Luna por cerca de una hora, que fue un experimento que realizaron varias veces y siempre vibró como si fuera de metal. Otro detalle quizás sean las grabaciones del Apolo 12, que fue el que orbitó la Luna antes de que pudieran bajar, en donde se registró un sonido, un pitido muy agudo, que los que podemos escuchar eso entendemos como el white noise y entendemos como el sonido que envía la Luna redirigido desde Saturno, que es la influencia negativa que hace que predomine en nosotros tanto el egoísmo. Busca sutras, articula mudras, cruza el umbral. En vez de Buda en figuras, vuélvete una. Mira sutras. Bien, los sutras serían algo así como los salmos del budismo. Son frasecitas cortas que contienen una gran sabiduría. Eh, Quizás los más importantes y principales sean los 53 sutras de Gautama el Buda. Luego nos mencionan los mudras, que serían estas posiciones que se hacen con los dedos para hacer que la energía, que el plasma vital fluya por el alma de una determinada forma. Si no me equivoco, 2 o 3 capítulos más atrás expliqué cuál es la lógica que hay detrás de los mudras y con eso podrían ustedes mismos diseñar lo que quieren lograr o el estado de conciencia que pretenden buscar durante la meditación. Si están impacientes pueden buscar el mudra o diseñar el mudra que les dé paz y a través de él meditar. No sigas a Buda en figuras. Este tema es interesante porque estaría tocando este sofismo judeocristiano que dice no adorarás falsas imágenes. Eh, en cuanto a Buda, los budistas no adoran a Buda. Los budistas buscan ser como Buda, que debería ser también la búsqueda de todo cristiano, ser como un Cristo. Y finaliza con un vuélvete una, pues sí, que es algo que siempre digo, no vuelvas a Cristo, vuélvete un Cristo, sé disciplina, sé misericordia, sé autosacrificio para todos tus hermanos. Eso es ser un Cristo. Vuelvo de las estrellas a dar el mensaje que siempre existió en ti. No lo olvidaste por error, fue control, pero con luz evolucionó. Yo te informo cómo. Bien, vuelve a tocar el tema de que somos espíritus superiores que vinieron acá. Ya expliqué que no es tan así. Podríamos ganarnos ese derecho. Lo vemos viajando en una especie de estrella fugaz, quizás.
No podría decir que es un cometa porque se ve que es de piedra y cristal, así que correspondería a lo que entendemos como estrella fugaz, pero quizás lo que busca simbolizar sería el tema de la paspermia, que sería esta teoría que dice que la vida podría provenir o podría migrar por el universo gracias a los cometas, que básicamente trataría de que en los polos de los planetas se junta hielo y en ese hielo se va por capas, se van acumulando organismos vivos, bacterias, virus, hongos y ese tipo de cosas. Y que cuando un planeta es destruido y estos trozos de hielo viajan por el espacio, podrían caer a otros planetas y así eh, hacer que la vida migre a otros lugares. Pero no sabría decir si se quiere referir a eso o si simplemente es la idea de que vengo de las estrellas a traerles este mensaje. Respecto al tema del control del que habla, básicamente se refiere al cómo nos crían. Nos crían para ser egoístas, nos crían para obedecer una jerarquía, nos crían para creer que existe un horario en el que hay que hacer las cosas, y así nos van programando con una serie de preceptos que hacen que seamos funcionales para esta maquinaria enferma, como decía el Joker. Me indigna que un Winca quita la finca, lindas familias indias y a la víctima tildan de terrorista. Mm. Aquí hizo algo interesante, ya que la palabra Winca es la palabra Mapurungún, el idioma mapuche, que utilizaron para referirse a los blancos que habían llegado, que es relativo, técnicamente significa nuevo Inca, ya que los conquistadores españoles lograron vencer al imperio inca y establecieron el virreinato allí, y luego utilizaron esclavos o también a los mestizos para hacer la guerra hacia el sur. Entonces, para los mapuches, estos que venían eran nuevos incas, eran huincas. Y luego se refiere a la gente de los pueblos originarios como indios. Entonces está utilizando la palabra que los mapuches usaban para los conquistadores y también está usando la palabra que los conquistadores usaban para los aborígenes de América, ya que, como sabemos, ellos creían que habían llegado a la India y por eso trataron de indios a la gente que vivía allí. Pero en esta misma frase hace alusión a que los tildan de terroristas y allí estaría hablando específicamente de si bien todos los pueblos originarios a los que les están arrebatando sus tierras en busca de materias primas, y eso lo hacen avalados por los gobiernos, porque los capitalistas, por los que quieren dinero, no les importa destruir el mundo con tal de tener más dinero. Y en este caso se estaría refiriendo a lo que está pasando en el sur de Chile con los mapuches, que curiosamente es la batalla o la guerra más larga que ha visto nuestro mundo, ya son 500 años y ellos aún están luchando. Marichihueu. Pero lírica inca, arco iris sin insignia, voluntad ígnea, nunca se resigna. El conocimiento solo pinta, si es que con sabiduría brindas feedback. Hermes materializa tablillas desde el éter que energiza, guisa from the fuente. Mm, bien. Cuando dice feedback, se refiere a la retroalimentación y tiene mucha razón. El conocimiento no sirve si no se vuelve parte de ti y si al usarlo no te vuelves ejemplo de virtud. Realmente el conocimiento no sirve. En estos momentos estamos viendo 1,5 kilos de falsos profetas que son pseudo despiertos de la nueva era, que han caído en esta programación de divinizar sus mentes
y porque han coleccionado una gran cantidad de frases bonitas que rebuznan cada vez que pueden y que básicamente ven engordado su ego por el apoyo de otros pseudo despiertos igual que ellos, que les gusta ver que a otros usando las frases que ellos acumularon, pero ninguno de ellos sería capaz de explicarte lo que está tratando de decir, porque funcionan desde la ambigüedad que permiten los términos absolutos, que es una forma de nihilismo un poco más asquerosa que el propio nihilismo. Bien, ahora nos nombra a Hermes y dice que materializa tablillas desde el éter. Eh, en un par de capítulos más atrás expliqué cómo Hermes fue un personaje inventado para alejarnos de la práctica de la hermenéutica, que era el descubrimiento de las cosas por uno mismo, para dejarnos esta doctrina que es básicamente castración mental, que es el hermetismo, que tiene estos mecanismos que es de autoprotección sobre sí mismo, que pueden ver en detalle en el capítulo sobre el hermetismo. Luego habla de unas tablillas. Las tablillas de las que sabemos podrían ser eh, la de los 10 mandamientos, que no existen, también es inventado. Las tablillas sumerias, que no creo que se esté refiriendo a eso porque no es paralelo al tiempo griego. Y la otra tablilla que queda sería la tablilla de Tot, la tablilla esmeralda, que no es de Hermes, sino que es de Tot. Y dice, materializada desde el éter. La tablilla esmeralda es verde. El verde es el color de la voluntad y según la leyenda, Tot la manifestó a través de su voluntad. No manifiestas a través del éter, manifiestas a través del prana. El prana es la sustancia. El éter es lo que individualiza a la sustancia. Que energiza a Giza from de fuente. Bien, aquí casi le pegó, casi casi. Eh, Luego del desastre de Atlántida, el campo morfogenético que componía la mente de nuestra especie se rasgó y perdimos todas, podríamos decir, todas esas actualizaciones que habíamos logrado a través de la experiencia y volvimos a por lo menos el envase volvió a un estado más primitivo. Eh, la gente que llegó, que la comunidad que vino a ayudar a reparar esto, comenzó a construir templos, pirámides y a establecer lugares sagrados en los lugares de los nodos de la red para que los haces que forman la red fueran contenidos, funcionarían así como algo así como un tapón energético para hacer que el haz se frene y alcance cierta altura para que se pueda conectar y generar una red. ¿Por qué es casi casi? Porque lo que energizaba a las pirámides de Giza fue lo que estaba dentro del Arca de la Alianza, que es un alma artificial, que fue lo que los atlantes perdieron de control y fue lo que generó el desastre. ¿Cómo ves situaciones de estrés? ¿Con más estrés o con calma para resolver? Ya en el caos me entreno. Nadie se ha hecho experto marinero en océano sereno. Bien, aquí vuelve a tocar el tema de la estoicidad, el, el tema de que tenemos el poder de decidir de si sufrir o pasar directo a la solución del problema. Como les explicaba antes, si te quedas en el problema, si le genera sufrimiento, si lo ves de una forma personal y comienzas a generarte demonios referente a eso, lo único que haces es hundirte a ti mismo, es taparte en agua a ti mismo. Y que aquí Chiste nos redondea perfectamente con este dicho popular de que los océanos serenos no generan expertos marineros. Vuelo de las estrellas a dar el mensaje que siempre existe. Aquí vemos que tiene una naranja o mandarina, quizá le dieran en otros lugares. Eh, el simbolismo de la fruta que nos recuerda el título de la canción Púrpura Pulpa me lleva a pensar en la fruta clásica que sería la manzana. La manzana del mito Dan, la manzana pegándole a Newton en la cabeza,
la manzana de la discordia, la manzana de Adán, y todo eso referente a esta fruta, pero él eligió una manzana, como, o sea, una naranja, como diciendo que hay que abandonar la manzana, hay que cambiarla. Y también podría estar tocando el tema del veganismo, del comer más sano, del comer vegetales. A nivel gnóstico, el símbolo de la cruz está compuesto en la parte de arriba por el árbol de la vida, que serían los tres chakras superiores, el árbol de la muerte, que serían los tres chakras inferiores, y en el medio estaría la dualidad del bien y del mal, que sería el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Por qué es un error comer del árbol? Porque comer del árbol significa que crees que tienes la capacidad de decir que algo es bueno o algo es malo. No tenemos esa capacidad porque para hacer eso necesariamente tienes que medir lo que estás viendo como bueno o malo contra la conveniencia de ti mismo. Y esa conveniencia es subjetiva, no es para nada objetiva, no es real. Cada persona que vea una situación la podrá encontrar buena o mala dependiendo para sí mismo. Por eso, eh, los despiertos, que generalmente son los gnósticos del sendero medio, eh, no funcionan usándose a sí mismos como parámetro, sino que usan el orden divino como parámetro. Todo se lo consultan al orden, no se usan a sí mismos y de esa forma dejan de comer del fruto y dejan de ser esclavos de la dualidad. Yo en ti no lo olvidaste por error, fue control, pero con luz evolucionó. Yo te informo cómo. ¿De qué sirve que marches por el medio ambiente si aún abunda tu basura en el suelo frecuentemente? Cuando se fue toda la gente ya ni se distingue el verde del césped de entre papeles y recipientes. Aquí toca un tema interesante, que de repente se hacen eventos masivos, tocatas, encuentros musicales, grandes conciertos por razones nobles, por razones buenas, juntar dinero para esto, juntar dinero para esto, eh, plantar árboles en la Amazonía, no sé. Pero cuando termina el evento está lleno de basura y ni siquiera se puede ver el piso. Entonces, aquí está tocando el tema de que no hay que ser de cartón, de que si vas a ser activista, tiene que ser activamente y no solo por palabras que escribes en un teclado. Te hemos visto marchando por las mujeres, pero una sufre un abuso y ni le crees. Denle el apoyo correspondiente. Tú debes ser un gentleman. Mujeres, respétense entre congéneres. Mm, Aquí está tocando un tema un tanto escabroso, porque para determinar un culpable en nuestro sistema judicial tienen que haber pruebas de que es culpable. Entonces no es tan simple como llegar y creer todo lo que dicen las mujeres. Son muchos los casos de chicas que han acusado a un hombre de haberlas abusado simplemente por despecho, porque el chico no las infló. Y, y las consecuencias que sufre el chico por esta falsa acusación, que serían desde que lo empapelen por las redes a que lo ataquen física y verbalmente en la calle o que su propia familia lo desconozca, han llevado a que muchos chicos terminen suicidándose y nadie responde por eso. Así que no sé, es delicado el tema del creer ciegamente a la víctima. Yo soy de los partidarios de que hay que estudiar cada caso por separado y ver la evidencia y ver qué es lo que sucedió realmente. Si talan un árbol, hago el balance, plantando 10 más, además de abrazar un sauce. Invito agua intraterrena a que pase por si pradera secarse, grandes mares la rebalse. Mm. Aquí hay otro tema interesante que tiene que ver un poquito con este tema de que nos dicen que hay problemas con el agua dulce del planeta. Eh, no es tan así realmente. En nuestro planeta hay más agua bajo la superficie que en la superficie. Los océanos tienen alrededor de unos 12 kilómetros de profundidad como máximo.
Tenemos tecnologías como para desalinizar el agua, tecnologías que están bajo llave para que nadie las utilice porque son de bajo costo y eso abarataría mucho la ganancia de los que venden el transporte del agua. Por ahí también existe la posibilidad de que el sol intraterreno produzca agua porque las condiciones que genera son ideales como para que el agua surja y eso explicaría por qué nuestro planeta tiene tanta agua. El odio que sientes es natural. Fue muchísima injusticia perjudicial. Bien, aquí parece que está tocando el tema de este argumento del capitalismo en donde te dicen que eres un resentido social por estar hablando en contra del capitalismo. Y pues sí, somos resentidos sociales. La sociedad no funciona para la gran mayoría, solo funciona para unos pocos. Y es lógico que se sienta odio y se sienta resentimiento porque hay injusticia. El ser humano existe para ser un agente de balance, existimos para hacer equilibrio, para hacer solución. No es esto en donde estamos viviendo se siente mal porque no es natural. Pero por ley universal puedes irradiar un amor tal para evitar esa guerra mortal. En cada encarnación trabajamos algo y esta canción la he grabado micro de cuarzo. Bueno, no hay mucho que profundizar aquí, pues sí, efectivamente en cada encarnación vinimos a aprender algo, pero también lo hacemos planeando regalar algo. Todos y cada uno de nosotros tiene la posibilidad de regalarle algo hermoso al mundo. Calzo, irradiando one love cual sol. Los magos blancos donamos largos abrazos. Los magos blancos donamos grandes abrazos, radiación de amor como el sol. Bien, el, el padre Helios, el sol, es nuestro ejemplo más próximo de lo que sería un espíritu de carácter masculino. Él sostiene la vida en el mundo, o sea, en el sistema solar, nutre de vida al sistema solar como un padre. Y ese acto de regalarse a sí mismo eternamente es la forma, es la forma más fácil de entender lo que es el amor. El amor solo funciona hacia afuera. El amor es voluntad creativa expansiva. Es voluntad que se usa para crear para otros. El concepto de mago blanco es un tanto redundante, ya que los magos siempre hacen magia y los brujos siempre hacen brujería, y la magia, por ser radiante, es presencia y por ende se le entiende como el color blanco por ser toda la presencia de la luz, y la magia negra, por ser ausencia, se le identifica con el éter, que es la fuerza del vacío. Entonces me inclino a pensar de que aquí no se está refiriendo a los magos blancos por sí mismos, sino que es una referencia a los magos blancos enlazadores de mundos, que es un signo en el Solkin y quizás sea el signo de él, donde básicamente eso es lo que hacen los magos enlazadores de mundos. Son personas tan amigables que tienen grupos de amigos por distintos lugares y cuando y por causa de él, esos grupos se unen, terminan generando lazos donde nunca los hubo. Entonces ellos como que hacen que el mundo se abrace, porque hacen que la gente se conozca. Vuelvo de las estrellas a dar el mensaje que siempre existió en ti. No lo olvidaste por error, fue control, pero con luz evolucionó. Yo te informo cómo. Surqué mi océano interior y sucumbí hasta la más profunda oscuridad, pero gracias a ello fui capaz de tomar el impulso necesario para navegar bien alto. Fue ahí cuando descubrí mi origen ancestral. En ocasiones me gusta cerrar los ojos y sentir que ese es quien soy, al fin y al cabo, un hijo de las estrellas. Bien,
La canción finaliza con un poema. En el poema hay una frase muy acertada que dice que somos hijos de las estrellas, que es mucho más acertado que considerarse una estrella por sí misma. Somos la expresión fractal de esas conciencias estelares. También lo vemos finalizando el video, eh, haciendo equilibrio sobre unas piedras. Esto podría hacer alusión a lo que llaman las piedras espirituales, que serían las piedras que conforman a la piedra filosofal de los 7 colores, que serían 7, y sería un simbolismo básicamente para los 7 chakras y la Kundalini. La primera piedra sería el valor, de color amarillo brillante. Luego vendría el autocontrol, de naranjo brillante. Luego vendría el rosado, que sería la voluntad amorosa. Luego vendría el verde claro, que sería el funcionar en altruismo. Luego vendría el celeste, que sería el color de la sana comunicación, el color de la verdad, el color del que comunica solo lo que ha comprobado como verdad. Luego vendría el violeta claro, que sería el color púrpura de la pulpa, que habla de una mente que es capaz de incluir a los demás en sus estructuras. Y la última piedra, que sería la vinculación con lo divino. Al final nos muestra una tortuguita viajando por el espacio. Eso corresponde con el hinduismo. ¿Quién soy? Al fin y al cabo, Esta un hijo de las estrellas. tortuguita sería Kurma, si no me equivoco. Sería un avatar de Vishnu. Y según la mitología hinduista, el cosmos completo está sostenido sobre 4 elefantes, y sobre esos elefantes está la tortuguita. Bueno, espero que les haya sido útil. Como pueden notar, estoy haciendo videos según lo que me piden. En el siguiente capítulo voy a hacer algo similar a esto, pero contra el otro bando. O vale decir, no estaría usando un video musical que trata sobre ser luz, sino que voy a hablarles sobre un video que esconde simbologías de la oscuridad. Así que hasta la próxima, chicos. Muchas gracias por su tiempo. Suscríbanse, compartan. Gracias.